acuerdo? Es fácil. Expiración forzada. En la expiración forzada sí vamos a tener músculos intercostales, ¿sí? Vamos a tener a los rectos del abdomen, de los más importantes, ¿sí? Rectos del abdomen. Vamos a tener a los oblicuos, a los transversos, transversos, rectos del abdomen, oblicuos. ¿Listo? Veremos aquí qué dice. Inspiratorios, intercostales externos, elevan las costillas, las hacen más horizontales. Si las hacen más horizontales, amplían el diámetro anteroposterior transversal. ¿Ya? El diafragma es el principal. Entra 2/3 de aire en la respiración masiva. Las cúpulas descienden y el tórax se expande longitudinalmente, es decir, de manera vertical. ¿De acuerdo? Este es el diámetro que se amplía. Muy bien. En el caso de los intercostales externos, el transversal. ¿Ok? Es el diámetro transversal y anteroposterior. Escalenos, su contracción eleva las primeras costillas dilatando la parte superior. Dilata, abre también anteroposterior y transversal. Esternocleidomastoideo, eleva el esternón, los serratos anteriores y pectorales. Al elevar el esternón, hace que se amplíe el diámetro anteroposterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Los expiratorios intercostales internos descienden las costillas, disminuyen el diámetro transversal. Los abdominales comprimen el abdomen. Al comprimir el abdomen, aumenta la presión intraabdominal, lo que empuja al diafragma, aumentando también la presión intratorácica. ¿De acuerdo? Los transversos dentro del abdomen también apoyan en ese proceso de aumentar la presión intraabdominal, empujando al tórax, cerrando diámetros en el tórax. ¿De acuerdo? Sobre todo el diámetro longitudinal. Muy bien. ¿Qué te dicen? Modifican el volumen de la cavidad torácica y de los pulmones. Vamos a ver, modifican el volumen. Crean presión negativa y positiva en la expiración y en inspiración, de manera respectiva. ¿Ya? Más bien al revés. Y generan el transporte de aire hacia el interior o el exterior de los pulmones, dado la diferencia o dado la creación de presiones y la modificación del volumen del pulmón. ¿De acuerdo? Te van a generar esos cambios. Muy bien. Ya. Nervio que inerva al diafragma. Frénico, más específica, frénico. Lesión del frénico te va a disminuir la mecánica ventilatoria, te va a alterar toda la mecánica ventilatoria. ¿De acuerdo? Nervio que inerva a la laringe. Laringe recurrente. Nervio laringeo recurrente, inferior ya es más específico. Cuando hay pacientes con hipertiroidismo, ¿sí? Pacientes con aumento de la glándula tiroidea, con la misma glándula tiroidea, si ha aumentado demasiado el tamaño, puede generar disfonía. Pero cuando le sacas esa tiroides y en el proceso de extirpación de la tiroides, hacer una tiroidectomía, lesionas el nervio frénico, también le vas a producir una disfonía y puede ser permanente. ¿Sí? Y por eso es de cuidado ese nervio, laringeo recurrente, para no lesionar las cuerdas vocales. Bueno, muy bien. Respiración está dada por inspiración, expiración, aire regular, forzada, la pasiva y la forzada. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se va a dar el proceso de respiración? Aumentan los diámetros. Ya. ¿Cómo se va a dar este proceso de inspiración y expiración? Ahí. Con esto terminamos lo de hoy. ¿Ya? Vamos a tener lo siguiente. Hay el proceso de inspiración
hay un estado basal y hay un estado de expiración. ¿Ya? Vamos a ir por el estado basal. Tenemos a nuestro... Tenemos a nuestro pulmoncito y nuestro alveolo. ¿Ya? Tenemos nuestro pulmoncito y nuestro alveolo. El azul es mejor, ¿no? Uy. ¿Qué jefe? No que el mío. Doc, es una señal. Sí. Ya. Ese es permanente, Doc. Permanente. Ya. Tenemos nuestro pulmón y tenemos nuestro alveolo. ¿Ya? Aquí entra un poquito lo que son las leyes de los gases, muy superficial. ¿Sí? La presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Sí? Varía con la altura es mucho menor. ¿Sí? Pero esta presión atmosférica, por la ley de los gases, ¿sí? Que nos dice que tiene que ser igual adentro y afuera, es decir, si nosotros tenemos un tubo, ¿sí? Y tenemos un tubo, esta presión tiene que ser aquí igual que la presión 2, ¿sí? La presión 1 es igual a la presión 2. Tiene que ser la misma presión, tanto afuera como adentro del tubo. ¿De acuerdo? Eso nos dice la regla de los gases. ¿Ya? Y como acá tomamos en cuenta que la presión del exterior, es decir, la presión atmosférica o en el exterior y en el alveolo es la misma, decimos que la presión es 0, porque es igual. ¿Ya? Es igual, la presión es la misma. ¿Qué es lo que vamos a tener? En el alveolo. ¿Sí? La presión alveolar. ¿Sí? Tenemos una presión atmosférica de 0. ¿Sí? Tenemos una presión alveolar de 0. Ese es el estado basal. ¿Ya? Es el estado basal. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se da el proceso de inspiración? ¿Sí? Tenemos también, aparte de esta presión alveolar, tenemos una presión pleural, que es de menos 5. ¿Ya? No se pierda. Saca la botella, por fin. Una presión de menos 5. Gracias. ¿De acuerdo? Presión alveolar de 0 y presión pleural de menos 5. ¿Ya? ¿Qué sucede en la inspiración? En la inspiración, como hemos generado el aumento de los diámetros de la caja torácica, ¿sí? Estamos aumentando el volumen, ¿sí? Estamos aumentando el volumen, y si aumentamos el volumen, disminuimos la presión. ¿Ya? Si aquí teníamos una presión 0, aquí en el alveolo vamos a tener una presión de menos 1. ¿Listo? Vamos a tener una presión de menos 1. ¿De acuerdo? ¿Qué nos genera eso? ¿Qué hemos dicho de flujo? Diferencia de presión. Aquí estamos generando una diferencia de presión. Por lo tanto, va a ingresar aire. ¿Sí? Gracias a la contracción del diafragma, que amplía los diámetros de la caja torácica, disminuyendo la presión en el alveolo, va a generar una diferencia de presión que meta aire, ¿sí? Que genere un flujo de aire. Ha disminuido la presión alveolar y la presión pleural también ha disminuido a menos 7. ¿De acuerdo? A menos 7. Muy bien.
cuando nosotros hablamos de la expiración, ¿sí? Se ha relajado el diafragma, se disminuyen los diámetros de la caja torácica, ¿sí? Se disminuyen los diámetros, y esto ¿qué va a generar en el pulmoncito? Que se haga más pequeño, que se comprima, que aumente la presión, ¿sí? Que la presión pleural primero vuelva de -7 a -5, ¿sí? La presión pleural, porque estamos cerrando el espacio en la caja torácica. La presión de 0 acá del ambiente se mantiene, y aquí para la expiración lo que estamos generando es una presión de +1 a nivel alveolar, ¿sí? Está generándose una presión positiva. Acá también hay una diferencia de presión, pero ya en sentido inverso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos va a generar? La salida de aire, ¿de acuerdo? Así se da el proceso de respiración, ¿sí? Inspiramos, primero vamos a pasar, inspiramos, expiramos, llegamos nuevamente al pasar. Y eso lo podemos ver en esta gráfica. En la inspiración, el diafragma se contrae, amplía el diámetro, amplía el espacio de la caja torácica, hace que haya disminución de la presión, una caída de la presión de los alvéolos y presión pleural, y te va a generar el ingreso de aire. En la expiración se comprime, se genera una presión positiva alveolar, produces eliminación de aire. ¿Qué vamos a tener en esta gráfica? Esta es una curva que nos está reflejando eso. Acá tenemos la presión alveolar y acá tenemos la presión pleural, ¿sí? Esta línea es la presión alveolar, esta línea es la presión pleural, ¿de acuerdo? En la inspiración, expiración. En la inspiración vamos a pasar de un 0 a un -1, ¿sí? Está disminuyendo de 0 a -1. La presión pleural está disminuyendo de -5 a -7. Y a medida que estas dos presiones van disminuyendo, pues está generando el ingreso de aire. Aquí está el volumen. Este es el volumen corriente. Está ingresando aire, está generando volumen de aire. 500 mililitros es el volumen corriente, ¿sí? Has ingresado, ha llegado a un punto en el que no necesitas más, se relaja el diafragma. Al relajarse el diafragma, se empuja, reduce los diámetros de la caja torácica, lo que va a generar que este de presión de -5 o -7 pase a -5, ¿sí? Y que la presión que estaba en -1 pase a 0 y se haga más positiva todavía, se haga o vaya hasta +1, ¿sí? Lo mismo que vemos allá. Al hacerse positiva, en todo ese proceso también estamos expulsando aire. Les he dicho, la respiración es arte de magia, ¿sí? Hay un mecanismo y esta es la mecánica ventilatoria, ¿de acuerdo? Esa es la mecánica ventilatoria, el proceso por el cual se da la respiración. Es algo que tienen que saber porque en un examen les he preguntado, un examen oral, no podían explicar respiración y ustedes respiran todos los días, ¿lo ven? Entonces tienes que saber explicar la respiración, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, eso es todo por ahora.